El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb entró en modo de emergencia, a toda velocidad, para capturar un cometa anómalo que desafiaba todas las expectativas. Los astrónomos habían anticipado una bola de hielo que se desvanecía, pero los hallazgos de Webb en 3 y Atlas revelaron una realidad alarmante. La coma del cometa estaba saturada con niveles sin precedentes de dióxido de carbono, mezclada con níquel metálico, pero sin mostrar rastros de hierro. Los especialistas que iniciaron la anulación ahora reconocen que los datos son profundamente inquietantes. Este no es un objeto interestelar común. Está rompiendo todas las reglas establecidas. A medida que la exploración se profundiza, el misterio no hace más que crecer. ¿Es 3 y Atlas un cuerpo natural o indica algo más extraordinario que se acerca rápidamente hacia nosotros? A las 2:11 GMT, llegó la alerta. El tono conciso y urgente de Marco Macchi rompió la calma del centro de operaciones de la misión. Las observaciones terrestres acababan de informar cambios alarmantes. El Atlas 3 y aceleraba, y su espectro brillaba con inesperadas firmas metálicas. No había lugar para la duda. En 6 minutos, la orden de anulación se envió al Webb. Se suspendieron todas las observaciones programadas. Por primera vez en años, el programa científico principal del telescopio se suspendió por una directiva de emergencia. No se trataba de un objetivo de oportunidad estándar, que normalmente se discutía con semanas de antelación y se sopesaba con otras prioridades. Esta decisión evitó la burocracia habitual y llegó directamente al escritorio del científico del proyecto. La aprobación debía ser unánime. Había mucho en juego. El programa de Webb es una delicada coreografía de órbitas y consumo de combustible. Cada minuto cuenta. Un solo error podría significar semanas perdidas de ciencia o daños a sistemas críticos. Sin embargo, la trayectoria cambiante del 3 y Atlas exigía una acción inmediata. Su coma se expandía rápidamente, llena de gases volátiles y un extraño contenido metálico. Macchi calculó las coordenadas precisas utilizando los sistemas informáticos de la ESA. El instrumento NIRSPEC tuvo que girar rápidamente, fijar la trayectoria en el objetivo y comenzar la recopilación del espectro antes de que el cometa se alejara. A las 2:17 GMT, el comando estaba activo. Webb se reposicionó, con los sensores zumbando mientras el personal de tierra monitoreaba la telemetría en busca de fallas. Los datos brutos, sin calibrar, comenzaron a llegar, suficientes para revelar el 3 y Atlas brillando contra el cielo profundo. El registro de cambios apenas capturó el momento. Anula Atlas 3 y 6 de agosto, 2:17 GMT, NIRSPEC. Sin embargo, detrás de esa taquigrafía se escondía una intensa operación sin margen de error. Se habían producido menos de 4 anulaciones desde que Webb comenzó su misión, y nunca para un objeto interestelar. La tensión persistió incluso a medida que llegaban los datos. El perfil químico del cometa destrozó las expectativas. El dióxido de carbono dominó las lecturas mucho antes de lo previsto, a una distancia de 6 unidades astronómicas, mucho más allá de Júpiter, donde la mayoría de los cometas permanecen latentes. 3 y Atlas ya estaba en erupción con gas. Las detecciones preliminares mostraron un brillo persistente. Gemini Sur confirmó que las colas se alargaban días antes de que el cometa cruzara la órbita de Saturno, un comportamiento inaudito en el sistema solar, donde la actividad suele comenzar más cerca del Sol a medida que el hielo de agua se vaporiza. Aquí, el dióxido de carbono fue la fuerza impulsora, medida a 8 veces la concentración de agua por el telescopio Webb. Esta proporción de CO a agua, de 8:1, eclipsó las lecturas típicas de cometas de 0,7, e incluso el cometa interestelar 2/diagonal Borisov había alcanzado solo la mitad de eso. El NIRSPEC del telescopio Webb detectó la banda Nu 3 a 4, 26 micras, amplia, intensa e inconfundible. El agua apareció tenuemente, eclipsada por completo por la emisión de dióxido de carbono. Las tasas de emisión de gas confirmaron que la producción de CO fue mucho mayor que la liberación de agua. El polvo era escaso, lo que le daba a la coma una apariencia delgada y fantasmal, pero la señal de gas era irrefutable. Las comprobaciones cruzadas de Gemini, Hubble y SPHRX coincidieron perfectamente con las cifras del telescopio Webb, sin fallos de calibración ni interferencias de fondo. Brice Bolan, experto en objetos interestelares, lo resumió así: cada cometa lleva un mensaje de otro sistema estelar, ofreciendo pistas sobre mundos más allá del nuestro a través de sus datos lumínicos y espectrales. Pero el mensaje de 3 y Atlas es extraño, un cuerpo que despierta en las gélidas regiones exteriores, expulsando cantidades asombrosas de dióxido de carbono como un respiradero oculto en la oscuridad.
La evidencia química apunta a un origen muy diferente de nuestro sistema solar, quizás un mundo con escasez de agua o uno donde el dióxido de carbono es el material congelado predominante. También podría implicar un proceso completamente desconocido para la ciencia, uno que podría redefinir el nacimiento y la muerte de los cometas. La cola del cometa se expandió a un ritmo asombroso, asombrando a los equipos que la monitoreaban en tiempo real. En tan solo unos días, se extendió cientos de miles de kilómetros, impulsada por gases que no se espera que estén activos tan lejos del Sol. La física no se alineaba con los modelos establecidos. Las proporciones no se parecían a las de ningún cometa jamás documentado, ni siquiera a los más inusuales. Y cuanto más examinaban los equipos los datos, más persistentes se volvían las discrepancias. Sin embargo, este no fue el descubrimiento más inquietante. Los espectros del Webb revelaron señales que amenazaban con desbaratar cualquier teoría sobre la composición del cometa. Las líneas de emisión de níquel aparecieron casi inmediatamente cuando el telescopio fijó la vista en el Atlas 3i. Inicialmente, los científicos sospecharon un error de calibración, un artefacto de los instrumentos o la interferencia de rayos cósmicos. Pero repetidas comprobaciones confirmaron su autenticidad. Las transiciones del níquel neutro eran claramente visibles tanto en la banda ultravioleta como en la del infrarrojo cercano. Las mediciones fueron inequívocas. Con 3,8 unidades astronómicas, la tasa de producción de níquel ya había superado los 1021 átomos por segundo. A medida que el cometa se acercaba a las 2,85 unidades astronómicas, la producción aumentó en otro orden de magnitud. La verdadera sorpresa no fue la abundancia de níquel, sino la ausencia de hierro. Incluso con el instrumento Hubble del Very Large Telescope operando a una resolución de 80.000, el espectro no mostró señales de hierro en ningún canal. Los límites superiores fueron claros, el níquel apareció con una frecuencia 40 veces mayor que el hierro. En todos los meteoritos y cometas estudiados, el níquel y el hierro siempre han aparecido juntos. Este caso rompió esa regla por completo. Normalmente, los cometas del sistema solar muestran una proporción níquel-hierro cercana a la media cósmica de aproximadamente 1:15. Incluso el anterior visitante interestelar, 2I/Borisov, se ajustaba a esa proporción. El Atlas 3 la desafió a una escala comparable a la de encontrar un anillo de oro sin cobre ni plata. Los equipos de espectroscopia, tanto del Observatorio Europeo Austral como del Centro de Control del Webb, analizaron minuciosamente cada línea de datos en busca de contaminación, interpretaciones erróneas o interferencias del fondo solar. Cada comprobación confirmó las lecturas. Las líneas características del níquel a 3415, 3524, 3525, 3769, 3783, 3870 y 3858 angstroms se mantuvieron muy por encima del ruido, con una relación señal-ruido superior a 30 en los canales más intensos. Sin embargo, el hierro estaba completamente ausente, ya sea en el núcleo, la coma o la cola. Los estudios de laboratorio apuntaron a una posible vía, el carbonilo de níquel, Nico $4$. Una molécula altamente volátil que se vaporiza a unos 43 grados. Su formación en hielo rico en monóxido de carbono, combinada con níquel metálico y luz ultravioleta, podría liberar átomos de níquel al espacio después de que la luz solar descomponga el compuesto. El equivalente del hierro, el pentacarbonilo de hierro, FeCO $5$. Es mucho menos volátil, con tasas de formación lentas y firmas espectrales insignificantes. Esto podría explicar la ausencia de hierro, siempre y cuando el cometa se formara en un entorno donde el níquel era abundante y el hierro escaso. Ningún cometa de nuestro sistema solar ha mostrado jamás un comportamiento similar. El equipo del espectrógrafo de infrarrojo cercano del Webb registró estos hallazgos internamente como algo sin precedentes entre los cuerpos ricos en volátiles. El misterio se profundizó cuando los patrones de movimiento del cometa comenzaron a sugerir una física aún más extraña. Los datos de aceleración llamaron la atención antes de que se completaran los análisis químicos. Los analistas de Pan-STARRS que monitoreaban el Atlas 3 y a través de su red de telescopios notaron que su trayectoria se desviaba de las predicciones. En tan solo 72 horas, la velocidad del objeto aumentó en casi 0,12 m/s superíndice 2, mucho más allá de lo que el calentamiento solar o los chorros de gas podrían explicar. La anomalía era inconfundible. Para un cuerpo de 11 kilómetros de ancho, esto era similar a ver a un crucero ganar velocidad sin propulsión ni viento. Sus desviaciones no se ajustaron a la curva suave dictada por la gravedad, sino que mostraron saltos abruptos e irregulares superpuestos a la aceleración principal.
como si un mecanismo interno estuviera activo de forma intermitente. Se descartaron errores de software. El Centro de Planetas Menores verificó la astrometría sin procesar. La aceleración era genuina y no podía explicarse únicamente por la sublimación del hielo. Los datos de la curva de luz de Gemini Sur y TESS añadieron otra capa de intriga. Se producía un aumento periódico del brillo cada 2 horas, similar a una baliza giratoria. El patrón era demasiado consistente y nítido para la rotación irregular de un cometa común. Algunos investigadores intentaron modelarlo como un cuerpo giratorio de forma irregular, pero el ajuste fue deficiente. Otros propusieron una estructura hueca o laminar que reflejaba la luz solar sobre superficies amplias y planas. Cada teoría presentó fallas críticas. El periodo de rotación se mantuvo constante incluso cuando se intensificó la desgasificación, contradiciendo las expectativas de que debería disminuir. Observadores veteranos establecieron paralelismos con Oumuamua, el objeto interestelar anterior que también se desvió sutilmente de su trayectoria prevista, lo que dio lugar a años de debate. Sin embargo, TESS y Atlas era más grande, más brillante y producía una curva de luz más nítida, con una precisión casi mecánica. Las similitudes eran demasiado sorprendentes como para descartarlas. Algunos lo clasificaron como una rara anomalía cósmica, otros insinuaron posibles orígenes artificiales. Si bien no existen pruebas definitivas para ninguno de los dos, la acumulación de datos alimentó la especulación. Pan-STARRS documentó cada anomalía y publicó los hallazgos. Las discusiones se extendieron a artículos preimpresos y foros en línea a medida que los astrónomos diseccionaban los perfiles de aceleración y los ciclos de brillo. Cada nueva observación erosionaba aún más las explicaciones habituales. Cuanto más investigaban, más insoluble se volvía el misterio, y la siguiente ronda de mediciones llevaría el debate a un territorio antaño reservado a la ciencia ficción. Hace más de 5.000 años, mucho antes de que los humanos aprendieran a fundir el hierro, los antiguos egipcios ya moldeaban cuentas de este metal. En las tumbas de Jerce, los arqueólogos descubrieron pequeños cilindros, adelgazados y enrollados en tubos, con la superficie marcada por el tiempo. Un análisis moderno reveló su origen oculto. Las cuentas contenían casi 1/3 de níquel, una proporción metálica muy superior al alcance de la tecnología de la Edad de Bronce. Alrededor del 3200 a.C., solo los meteoritos que caen del espacio presentan un contenido de níquel tan alto en su hierro. Las muestras conservadas en el Museo de Manchester confirman esta huella extraterrestre. Siglos después, una daga enterrada junto a Tutankamón reveló el mismo rasgo cósmico. Su hoja prístina, intacta por el óxido incluso después de 3 milenios, registró un 11% de níquel y trazas de cobalto, huellas químicas exclusivas de los meteoritos de hierro. Bajo su superficie pulida se encuentra el revelador patrón de Wemanstatten, bandas cristalinas que identifican a un visitante de más allá de la Tierra. Aunque el patrón permanece sin exponer para preservar el artefacto, su composición no deja lugar a dudas. La hoja proviene de un fragmento de un mundo roto, forjado nuevamente para un joven faraón. Este fenómeno no era exclusivo de Egipto. A lo largo del antiguo Oriente Próximo, los arqueólogos encuentran ocasionalmente cuentas y cuchillas enriquecidas con níquel, mucho más allá de lo que la fundición terrestre podría producir. Cada una es una reliquia de un impacto antiguo, metal liberado no por fuego humano, sino por una catástrofe cósmica. Los escribas babilónicos registraron presagios celestiales en tablillas de arcilla, estrellas que brillaban, piedras que llovían del cielo. Aunque nunca mencionaron el hierro explícitamente, sus advertencias vincularon el fuego celestial con el destino de los gobernantes. Para ellos, el hierro del cielo era tanto una bendición como un peligro, un mensaje de los dioses. El término acadio para hierro, ámbar, aparece alternativamente entre listas de materiales raros y en rituales para defenderse de la desgracia celestial. Lydia Balm, historiadora de Heidelberg, estudia estos fragmentos no solo por sus palabras, sino por el patrón de miedo que rastrean a través de generaciones. Siempre que el metal descendía del cielo, la civilización cambiaba. Los egipcios lo veneraban como hierro del cielo. Los babilonios escribieron sobre las piedras ardientes como presagios de guerra. Ninguno de ellos conocía la química, pero su asombro resuena en todos los análisis de laboratorio modernos del hierro de los meteoritos. La fascinación y la inquietud de la humanidad por los objetos celestes es profunda. Los astrónomos de hoy usan telescopios, no presagios, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué significa cuando algo del más allá llega con una composición que nadie puede explicar? El misterio del Atlas III parece nuevo, pero su resonancia se remonta a la antigüedad. El astrofísico de Harvard, Avi Loeb, no perdió tiempo esperando el consenso.
Las inquietantes características del cometa, níquel sin hierro, aceleración repentina y patrones de luz inquietantemente regulares, lo impulsaron a plantear una pregunta directa: ¿qué mecanismo natural podría hacer que un cometa se comporte de esta manera? Separar el níquel del hierro requiere refinamiento incluso en la Tierra. En la naturaleza, tal segregación es casi imposible. Las investigaciones anteriores de Loeb sobre Oumuamua ya habían desafiado las convenciones, y ahora observaba cómo el Atlas III acumulaba anomalías que desconcertaban incluso a los astrónomos veteranos. Dentro de los equipos Webb y Pan-STARRS, las opiniones divergían. Algunos preferían una química poco común, tal vez un cuerpo progenitor formado en una nebulosa rica en carbono donde el hierro permanecía atrapado en minerales mientras que el níquel escapaba en forma de compuestos volátiles. Otros observaban el brillo rítmico y los empujes inexplicables, estableciendo paralelismos con estructuras artificiales. Los escépticos instaron a la cautela, invocando los largos e inconclusos debates sobre el peculiar comportamiento de Oumuamua. Sin embargo, los hechos exigían atención. La proporción níquel-hierro no solo era elevada, sino que rompía precedentes. Los desplazamientos periódicos de la luz no se alineaban con ningún modelo rotacional conocido. La aceleración desafiaba sistemáticamente las fuerzas de la gravedad por sí sola. Las discusiones académicas se encendieron con teorías contrapuestas. Algunas proponían una exótica desgasificación impulsada por el dióxido de carbono. Otras sugerían columnas de polvo fractales. Ninguna podía igualar la precisión ni la sincronización observadas. Algunos, envalentonados por los argumentos de Loeb, retomaron una idea que antes se limitaba a la especulación: la analogía de la vela ligera. Una estructura delgada y reflectante impulsada por la presión de la luz solar podría, en teoría, explicar tanto la aceleración del cometa como sus variaciones de luminosidad mecánicas. Nadie habló de pruebas, pero la posibilidad de que el Atlas III pudiera ser construido en lugar de ser puramente natural ya no parecía impensable. La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA marcó discretamente a TRES y Atlas como una anomalía grave, no un peligro, sino una incertidumbre científica. Las herramientas de monitoreo interno, típicamente utilizadas para posibles impactadores, ahora rastreaban este misterio. Las declaraciones públicas se mantuvieron mesuradas, se necesitaba mayor verificación. Las afirmaciones extraordinarias exigían evidencia extraordinaria. Sin embargo, en privado, incluso los investigadores más cautelosos admitieron que este objeto estaba forzando una redefinición de los modelos existentes. A medida que los datos continuaban circulando, los foros en línea y los hilos de revisión por pares se llenaron de análisis, curvas de brillo, cambios espectrales, picos de aceleración, todos diseccionados en busca de significado. ¿Es TRES y Atlas simplemente una curiosidad cósmica? ¿Un viajero de una química desconocida para nuestro sistema solar? ¿O podría ser evidencia de un origen deliberado? ¿Prueba de que existe inteligencia más allá de la Tierra? Por ahora, la verdad reside en los datos. El 6 de agosto de 2025, el telescopio espacial James Webb inició su primera anulación de emergencia en años para capturar a TRES y Atlas, un vagabundo interestelar que, según se confirmó, posee una proporción de dióxido de carbono a agua de 8:1, la más alta jamás medida. Las lecturas espectroscópicas mostraron líneas dominantes de níquel con casi nada de hierro, una composición elemental que escapa a la explicación científica actual. Los sistemas de seguimiento registraron una aceleración inexplicable y un brillo pulsante incompatible con las fuerzas gravitacionales por sí solas. Los hallazgos reflejaron los misterios persistentes de Oumuamua y continuaron difuminando la línea entre lo natural y lo artificial. A pesar de los antiguos registros de artefactos ricos en níquel que alguna vez se consideraron regalos del cielo, los expertos modernos siguen divididos. Algunos invocan astroquímica desconocida, mientras que otros consideran con cautela posibilidades que antes se consideraban ficción. La NASA clasifica a TRES y Atlas como una anomalía grave, pero su naturaleza exacta sigue siendo restringida. La evidencia es innegable: TRES y Atlas no se ajusta a ninguna categoría conocida. Hasta que surjan más datos, el significado de este enigmático visitante y lo que revela sobre nuestro lugar en el cosmos sigue siendo una pregunta abierta e inquietante.